que agarramos, pues que agarramos vuelo en cuanto a estar estudiando algún libro de la Biblia. Yo creo que la próxima semana vamos a comenzar a meditar en la venida de Cristo, ¿verdad? Su nacimiento, ya que este es lo que se celebra en este mes. Así que voy a pedir que abran sus Biblias allá en el Salmo 40. Un salmo también que nos habla de cómo Dios bendice a los suyos, cómo Dios bendijo a David. Y en este salmo, David bendice a Dios, pero también le pide que le ayude. Dios es bueno con nosotros, pero necesitamos más de su ayuda. Pasamos por experiencias difíciles y vemos cómo Dios pues nos sostiene, pero quiera que no, sigue la vida y seguimos luchando. Porque precisamente este salmo nos habla de eso, ¿verdad? Cómo Dios nos bendice, pero a pesar de eso, sigue la lucha. Estaba pensando cuando estaba leyendo este salmo, lo difícil que fue cuando Beth partió a la presencia de Dios. Me fue muy difícil. Y yo le pedí a Dios que me ayudara, porque pues sí, es una lucha grande el perder al ser querido. Entonces, me dediqué ya te los he dicho antes, ¿verdad? Me dediqué a buscar la ayuda del Señor y llegué a la conclusión de que Dios tiene el control, de que Beth ya no está aquí y no quiero estar sufriendo por esto y que tengo que salir adelante en la vida. ¿Sí? Pero a pesar de que llegué a estas conclusiones, el estar aquí solo en la casa, pues me hacía sentir que necesitaba la ayuda del Señor. Dios es bueno, me bendice, pero tengo que seguir adelante. Y este salmo precisamente nos habla de eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando el desánimo continúa? ¿Sí? El salmo precisamente 40, los versículos 1 al 10, ¿verdad? Habla de una dedicación a Dios. Los versículos 1 al 4 comienza a dar un informe de gozo de su liberación y palabras de ánimo para seguir confiando en Dios. El Salmo nos habla de que Dios hizo algo maravilloso en su vida. ¿Sí? Comenzando con el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperó en Jehová. Y Dios, dice aquí, lo escuchó. ¿Verdad? Entonces, aquí habla de paciencia. Esperé en Dios, tuvo paciencia, y esta es la clave para recibir la bendición de Dios, tener paciencia. Dios sabe lo que hace. Y a nosotros no nos toca más que pues, decir: Señor, aquí está mi necesidad, tú la sabes, ¿verdad? Y aquí Dios escuchó a David. Y dice el versículo 2 de cómo lo sacó. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí habla de que Dios lo sacó de la aflicción, del pozo cenagoso. Pone la aflicción por la que estaba pasando como algo cenagoso, ¿verdad? Del pozo de la desesperación, y lo puso en una peña. Dice: puso mis pies sobre una peña, sobre algo seguro. Lo sacó del lodo, y el lodo es resbaloso, el lodo es sucio, ¿verdad? Es feo, pero más sin embargo Dios lo sacó y puso sus pies firmes
y dice que guió sus pasos, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Estás pasando por esto? ¿Verdad? Es por aquí, vente por acá. Y eso es lo que David está agradeciendo a Dios, ¿verdad? Que lo sacó de una situación dura. Y esto, el versículo 3, esto provocó un cántico nuevo de regocijo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que esto provocó el que lo haya sacado de este lodo cenagoso, un cántico de regocijo, ¿verdad? David, se regocijó y alabó a Dios. Y yo creo que cuando somos cuidados por Dios y cuando sabemos cómo Dios nos cuida, debemos dar a conocer su grandeza, así como lo hizo David. ¿Sí? Dar a conocer y decir, hay un cántico de alabanza y decirlo a los demás. Esto causará que otros vean el poder de Dios y se conviertan. Y eso es lo que estaba diciendo aquí. Verán esto muchos y temerán. Cuando alabamos a Dios, otros lo ven y aunque no digan nada, dicen, ¿cómo pasa por una situación difícil y Dios lo sostiene? ¿Verdad? Y esto puede provocar que otros se conviertan. Dar testimonio de lo que Dios hace es importante en nuestras vidas. Versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Es bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. Dice, bienaventurado, feliz el que pone su confianza en Dios y no ve a los que hacen maldad. No andan diciendo, ay, ¿y por qué sí y a mí no? Si ese es malo, ¿verdad? Dios lo hace feliz y no se está quejando, ¿verdad? Más bien pone su confianza en Dios. Versículo 5 dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hay que expresar a Dios nuestra gratitud. Ingratos seríamos a no decirle a Dios, gracias, gracias por lo que haces por mí. Por la cantidad, dice aquí que has aumentado, Jehová mío, Dios mío, tus maravillas. Son muchas. Hace tanto Dios cada día por nosotros, ¿verdad? Qué ingratos seríamos el no reconocerlo. Y tristemente, hay cosas que vemos que pasan y nos acostumbramos a verlas. Y no somos aquí como David, ¿verdad? Que expresa gratitud por cada una de ellas. Dice aquí que no se pueden contar, son innumerables. Somos ingratos al no decirle a Dios gracias por todo lo que haces. Él suple a tantas necesidades en nuestra vida a diario. Nos da de comer. Y lo tomamos por un hecho, ay, ya voy a comer, ¿no? Sin reconocer que Dios es el que me trae el alimento. Tenemos que reconocer a Dios y darle gracias, como dice aquí el salmista, ¿verdad? No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Yo creo que es bueno hacer en nuestra vida un examen y decir, Dios, yo no te he dado gracias por esto que has hecho para mí.
¿Sí? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí sí me ha pasado. Que me acostumbro a las bendiciones de Dios. Y aquí dice, dale gracias por todo lo que hace. Me gustaría que antes que siguiéramos con la lectura de este salmo, pudiéramos recordar aquellas maravillas que hace Dios y que no le damos gracias. ¿Sí? Entonces me gustaría que tomáramos un tiempito, pues para adorar a Dios, dándoles las gracias por lo que Él ha hecho. ¿Alguno de ustedes quisiera hacerlo en esta hora? ¿Me pasó? Sí. Sí. Bueno, pues hablando también referente a la situación de mi hermano Osvaldo, que yo sé que es una enfermedad muy persistente, muy fuerte, ¿no? Yo salí del alcoholismo en mi juventud, a mis 20 años, 21, 22. Y hubo un momento, pues, que la familia es por tradición católica, ¿no? Pero, pues, se veía normal, no sé, como que pues, anda de rebelde y cuestiones así. Pero llegó un momento que ya también, yo ya sentía ese pesar, ¿no? Ese lodo que habla este salmo, ¿no? Ese lodo, esa sensación de depresión, de pesimismo, de estar buscando y decir, bueno, es que yo ya no lo quiero hacer, ¿no? Pero lo seguía haciendo, ¿no? Yo sabía que estaba mal y decía, yo tengo que dejarlo, pero no había fuerza, o sea, pues, así es la enfermedad de las adicciones. La conozco bien porque estuve en tratamiento en Alcohólicos Anónimos y me explicaron todo. Entonces, cuando me dijeron que estaba enfermo del alma, o sea, que es una enfermedad 100% del alma, fue algo que hizo un boom, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo que estoy enfermo del alma, de mi espíritu? Y dice ahí, ¿no? Que cuando nos recuperamos espiritualmente todo mejora. Y eso para mí fue así, como que mi conciencia hizo así, me abrió, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces voy a buscar a Dios. Y fue como llegué a una iglesia cristiana y de ahí empecé a sentir esto que habla completamente este salmo, de sentir cómo es que con esa paciencia de estar día tras junta, oyendo, se fue alejando esa ansiedad por beber, por estar con gente igual, ¿no? O sea, que estaba en ese camino. Y sentí que fui, como dice, traspasado de un lugar a otro, ¿no? Lo más devastador de mi vida fue realmente arrancado por Dios, por su Santo Espíritu, ¿no? Y todo eso se fue componiendo, pero como dice, ¿no? Con esa paciencia, poco a poco pasaron años, o sea, no fue de momento de que, ay, pues ya no quiero beber, ¿no? Simplemente es una lucha, ¿no? Fuerte y lo único que hice, pues, fue estar en constante oración y pidiendo a Dios fortaleza para, solo por hoy, como dicen, ¿no? No, hoy no bebo, y estar así hasta que llega un momento en que dije, ah, ya no siento esa necesidad, ya no estoy ansioso, ya estoy feliz, ¿no? Como dice el Salmo de David, yo como que ¿cómo se dice? ¿Te identificas? Me identifico mucho, como que es algo al que siempre estuve orando y dando gracias, ¿no? Porque sé que pues, muchos mueren, ¿no? Ya sea o matan a alguien, atropellan a alguien, no sé. Y fue una gran bendición y pues todos los días, ¿no? Como dices, agradezco a Dios porque Él me puso mis pies, los puso en un lugar seguro. Me dio esa conciencia de lo malo que estaba haciendo, de ver mi vida pasada, de darme una nueva. Y para mí ha sido lo más grande haber salido de eso, porque pues muchos, aunque llegan, yo traté de llevar a mis amigos, a toda la gente, así es que tú tienes que conocer esto, y yo veía que muchos no se quedaban, ¿no? Seguían pues no, gracias Jorge, te agradezco, pero digo, Señor, gracias por haber tocado mi mente, mi corazón y mi conciencia, y no soltarme hasta esta fecha, ¿no? Ya eso ya tengo 51, ha de tener pues, unos 22 años, ¿no? Que fue por su bendición, ¿no? O sea, por su gracia, simplemente por algo, por su gracia, ¿no? Por algo, yo sé que es algo, dice que gracia es algo inmerecido y que yo lo recibí, lo pude en mi conciencia entender y estar acá con ustedes por esa gracia, ¿no? Por estar vivo, porque yo sé que hay muchos
varios amigos sé que han fallecido, o sea, que por sobredosis, por congestión, o sea, por accidentes, o sea, me digo, no, y fulano, sultano, y uno se da cuenta de esa gran bendición de ya no estar en ese camino de perdición. Qué bonito, gracias a Dios. Gracias por compartir. ¿Alguien más quisiera darle gracias a Dios? ¿Cómo es, Salomón? Pues yo, porque a pesar de tener ya varios años de haber recibido al Señor, hubo una noche en la que pues fue especial para mí. El Señor me habló. Yo no lo escuchaba, no lo veía, pero a partir de esa noche, pues yo le entregué nuevamente mi vida y me empezó a transformar. Pero fue algo muy bonito. Y a partir de esa fecha, yo día a día veo como Él me está transformando, está trabajando en mí y estoy muy agradecida. Y esa noche hubo un himno que pues se convirtió en uno de mis favoritos, que es el del alfarero, porque ahí siento que genuinamente o sinceramente le entregué mi vida, no sé, o sea, no lo recibí ahí en esa noche, pero fue una noche especial, donde estando sola, algo pasó en mí. Y a partir de ese momento, pues ya he logrado, yo escuchaba como hermanos decían, es que yo oigo al Señor, yo oigo su voz, Él me habla, pero a mí no me pasaba. Sintonista no me pasaba, y ahora entiendo que a lo mejor no a lo mejor, estoy segura, porque no lo buscaba como Él me pide que lo busque. Y a partir de ese momento yo lo he visto, lo he sentido en mi vida, y eso le agradezco, ese momento en el que Él me tomó, y a partir de ahí Él me está dirigiendo, y me dio paz porque yo todavía vivía esclavizada a miedos, a temores, a inseguridades, a todo lo de mi vida pasada, todavía estaban dentro de mí, pero a partir de ese día yo sentí un cambio y me da paz. Eso me ha dado muchísima paz. Gracias, Señor. Qué bueno, gracias por compartir. ¿Alguien más quisiera darle gracias a Dios? Bueno, yo agradezco a Dios porque Él suple a todas mis necesidades. Cada uno sabe su vida y cada uno sabe lo que quiere y lo que necesita. Y yo puedo ver cómo Dios ha sido bueno conmigo. ¿Sí? Cómo Dios suple de maneras increíbles, increíbles. ¿Sí? Así que yo le doy gracias a Dios por lo que Él hace con mi vida. ¿Alguien más? Es bonito agradecer, ¿verdad? Y expresar en nuestra gratitud a Dios, como dice aquí el versículo 5, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿No? Pues en particular no. A lo mejor algo así como un motivo especial, ¿no? Pero sí agradecerle por todo lo que Él hace cada día y que se nos va olvidando. Ujú. Así es. Así es. Bueno, y es lo que dice este salmo, ¿verdad? Dios nos bendice. No podemos contar tantas maravillas que Dios hace, como dice aquí el versículo 5, ¿verdad? Y yo anunciar y hablar de ellos no puede ser enumerados. Cuando comienzo a decir, y esto, y esto, y esto, todo lo que hace Dios para mi vida, ¿verdad? Así que esto es lo que decía David y expresaba gratitud a Dios por todo lo que hacía. El reconocimiento de lo que Dios hacía con David, con todas las bendiciones abundantes, hizo que David se consagrara a Dios. Así como tú lo hiciste, Angélica, ¿verdad? David también lo hizo.
es que me has bendecido tanto que lo menos que puedo hacer es reconocer que es mejor su persona, las bendiciones de Dios. Y entonces Dios se entregó a él, ¿verdad? Y se consagró a Dios. Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Fíjense, viví en el Antiguo Testamento y David decía, es mejor tu persona que un sacrificio. Aunque Dios pedía sacrificios como un reconocimiento de su fe en Dios, decía, prefieres mejor a mí que a los sacrificios, ¿verdad? Dios se agrada más de nuestro reconocimiento que de los sacrificios que podríamos hacer, ¿verdad? Me llama la atención cuando dice el versículo 6, holocausto y expiación no has demandado. Aquí la palabra expiación era una ofrenda que hacían. Y la palabra expiación significa cubrir, ¿verdad? No quitar. Y eso es lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento. Solo cubrían, porque lo único que quitaba el pecado era la muerte de Cristo. ¿Sí? Así que aquí David decía, es mejor que yo entregue mi vida a ti que los sacrificios. Eso es lo más importante. Por esto David reaccionó y sometió su vida a la voluntad de Dios, los versículos 7 al 8. Dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Esto es muy importante, hacer lo que Dios dice que yo haga. ¿Sí? Y la voluntad de Dios está en su palabra, ¿verdad? Ahí nos dice cómo tenemos que conducirnos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? ¿Qué tengo que hacer con mi esposo? Por ejemplo, la Biblia habla de que no debe haber divorcios. Y hay cristianos que dicen, pues lo siento, pero pues, no puedo vivir con ella. ¿Sí? Entonces, van a vivir mal si desobedecen a Dios. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es que sigan. ¿Sí? Lo único que quita el matrimonio, ¿qué es? La muerte. ¿Sí? Así que hay que hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice aquí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí es donde encontramos la voluntad de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Qué tengo que estar haciendo con mi prójimo, con la familia, con el gobierno? ¿Sí? Si sabemos su voluntad, tenemos que cumplirla, ¿verdad? Y entonces David reaccionó a esto y decir, Señor, por tantas bendiciones que me has dado, ¿verdad? Yo me consagro a ti y hago tu voluntad. Los versículos 6 al 8 cobran un significado especial en el Nuevo Testamento, porque este pasaje se repite allá en Hebreos, en el capítulo 10, que dice, Hebreos 10, dice los versículos 5 al 7. Dice ahí, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Repite este pasaje aquí en Hebreos. Y aquí se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Que Él dice, yo he venido a cumplir tu voluntad, ¿verdad? Quiero hacer tu voluntad, ¿sí? Y aquí lo pone esto como que es Cristo, se refiere a Cristo, ¿sí? Bueno, en la Biblia hay pasajes donde tienen doble referencia, sobre todo en los profetas, ¿verdad? Está hablando ese tiempo y está hablando del futuro también. Creo que tiene una duda. ¿Qué ¿Sí? quiere decir con el rollo del libro que está escrito en mí? ¿Qué quiere decir? ¿La ley? ¿La ley? Sí, ¿La Biblia? sí. Ok. En este caso se refería al Antiguo Testamento. Y aquí precisamente habla, ¿verdad? O se aplica a Cristo para contrastar la perfecta obediencia a Cristo que vino a cumplir la voluntad de Dios. Así que, entonces, David decía, yo con esto me consagro a ti, ¿verdad? Y hago tu voluntad. Por todo lo que has hecho por mí, lo menos que puedo hacer es vivir para ti. ¿Sí? Entonces David agradecía a Dios y como resultado de agradecer a Dios, voy a servirte. Voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? Ahora, los versículos 9 al 10 hablan precisamente de anunciar a la congregación lo que Dios ha hecho con él. Dice ahí el versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová. Tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Este es el compromiso que había hecho David. Después de ver las bendiciones y decirlas, ¿verdad? Dice, yo me comprometo a anunciar. Y aquí habla de algunos atributos de Dios, ¿verdad? Anunciar su justicia, anunciar su salvación, anunciar su misericordia y anunciar su verdad. Dice, lo voy a anunciar a grandes asambleas. Lo voy a decir a todas las partes, ¿verdad? Para que sepan lo que tú has hecho conmigo, ¿verdad? Para que todos lo oigan. Y así debemos hacer nosotros al ver el cuidado de Dios, al ver las bendiciones. ¿Vas a poner el café? Ok. Al ver lo que Dios ha hecho, debemos darlo a conocer. ¿Sí? Y miren, esto viene muy natural. Cuando Dios nos ha bendecido, lo menos que podemos hacer es decirle a otros. Yo recuerdo cuando conocí a Jesucristo como Salvador y Él cambió mi vida, pude ver cada día tanta bendición de Dios. Y lo que quería es decir a los demás. Iba a la iglesia Príncipe de Paz, y ahí en la iglesia presbiteriana, los domingos en las noches tienen servicios evangelísticos. Y yo iba a esas reuniones y yo me iba a la calle, ¿sí? Y me ponía allá afuera del templo a decir a la gente, mire, pase a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Algunos me tomaban de loco. ¿Sí? Y mire, yo era tartamudo, creo que se lo he dicho antes. ¿Sí? Y me costaba hablar, y Dios me lo quitó, ¿verdad? Pero iba y le decía a la gente. Y un día una persona que iba pasando le dijo, ¿qué pasa a escuchar la palabra de Dios? Mire, es bueno para su vida. Y comenzó a decirle, mire, eso pasó también con mi vida. Yo le conocí a Dios y me dijo, oiga, ¿usted es maestro? No. ¿Por qué? Habla muy bien. O sea, dije, por no se burle, soy tartamudo. Mire, todo lo que me ha dicho me ha convencido, voy a entrar. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace.
Cuando le decimos a otros, mire, Dios es bueno, y lo mismo puede hacer con usted, ¿verdad? Y eso es lo que David dijo aquí. Por tanto que has hecho para mí, voy a hacer tu voluntad. Y voy a decirle a todos, ¿verdad? Es lo que está diciendo en estos versículos 9 al 10. Le voy a anunciar a los demás tu justicia, tu fidelidad, la salvación, la misericordia, la verdad. Es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, los versículos 11 al 17, después de que Dios ha sido tan bueno con David, ¿sí? Él reconoce que aún sigue luchando. El versículo 11 al 12, como digo, cambia para presentar una petición desesperada. Dice ahí, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. En otras palabras, ha sido muy bueno, pero sigo pasando por situaciones que te necesito. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles de ver tanta bendición de Dios. Entonces, por eso David continúa pidiéndole a Dios que envíe su misericordia. Dice el versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Sus problemas que tenía, por lo que está diciendo este salmo, están relacionados con sus muchos pecados. Le ha fallado a Dios. Y dice, oye, estoy sufriendo por lo que he hecho. Y miren, aquí es muy importante resaltar que Dios perdona nuestros pecados, pero no las consecuencias. Si he hecho algo malo, tengo que pagar las consecuencias por el pecado que he hecho. ¿Sí? Y era lo que estaba diciendo aquí David. Te necesito. Sé que he hecho mal. Sé que estoy pagando por las cosas que he hecho mal. Ayúdame. Te necesito. Es lo que decía aquí. Y entonces pide una liberación inmediata. Versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Apresúrate, porque lo necesito. Ando mal. Versículo 14. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. ¿Verdad? Entonces, está pidiendo David que lo rescate. ¿Sí? Que quite a aquellas personas que están destruyendo su vida. Versículo 16 dice ahí, gócense y alégrese de ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Los justos, los que aman a Dios, van a alabar a Dios. Y ese es un resultado de la oración contestada. Le pidió a Dios y Dios le ayudó, ¿verdad? Y por eso alaba a Dios. Y es un resultado de la oración contestada, alabar a Dios. Y por eso este salmo habla de la importancia de adorar a Dios, de reconocer que Él es bueno y es misericordioso. Versículo 17 termina diciendo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Verdad? Aunque estoy necesitado, Dios está pensando en mí. Ahí está Dios. En medio de todo lo que me pasa, en todo lo que estoy viviendo, Dios está pensando. No nos está dejando. Por eso es que Dios tiene cuidado de nosotros.
Él va a hacer las cosas que le estoy pidiendo. No tardará, dice, y no tardes en ayudarlo. Él tiene el control de la vida, pase lo que pase. Estoy en su mente, como dice, yo pensaré, y no nos deja solo. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que permite que pase a nuestra vida. Así que hay que alabar a Dios y pedir a Dios por las situaciones por las que pasamos. Esto es lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que le alabemos y que reconozcamos a Dios y que le entreguemos nuestra vida. Como decía aquí, no quieres holocausto, me quieres a mí, y aquí está mi vida. Y quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Entonces es un salmo que nos recuerda de tantas bendiciones que tenemos de Dios a diario y que ingratos somos en no reconocerlas. Ingratos somos en acostumbrarnos a recibir sin agradecer. ¿Sí? Y esto es lo que hace aquí David. Te alabo por tanta misericordia que haces con mi vida. ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto? Pues únicamente que pareciera que David es como un personaje así lejano, ¿no? De hace quién sabe cuántos miles de años. Pero lo que dice David, nosotros lo vivimos también. Entonces, en estas cosas no somos nada diferentes a David, porque vivimos exactamente el mismo sentimiento que él vivía cuando tenía la necesidad de darle gracias por lo que él hacía y lo que él vivía. Y también le pedía por sus caídas y nosotros también le pedimos por nuestras caídas. Así es. Se siente así como que no hay salida, ¿no? Cuando te topas y dices, es que no hay, o sea, no hay por dónde ya. Y cuando apenas uno empieza a comprender o a conocer a Dios, se da uno cuenta, ¿no? Él siempre tiene una salida, aunque nosotros no la veamos. O sea, es así de algo como algo tan imposible de no pensarlo, ¿no? Y Él nos ofrece siempre, cuando como esperamos y confiamos en Él, nos da esa salida. Sí. Así es. Y totalmente de acuerdo en que nos acostumbramos, o sea, lo damos por hecho. Y lo vemos, por ejemplo, Carlos, llegó un momento que no pudo caminar. Mi mamá, cuando ella falleció, no podía respirar, no podía hacer de sus necesidades, pues no podía ir al baño, no podía hacer muchas cosas. Tu cuñada, y damos por hecho que si hoy respiramos, hoy vemos, hoy caminamos, hoy pensamos, pues que así es, que es normal. Y no, no es así. Sí. Y es precisamente lo que nos invita este salmo, ¿no? Reconocer a Dios y agradecer. Y una forma de hacerlo es decir, Señor, aquí está mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Y me llama la atención que dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Y estamos más gozosos en hacer la voluntad de Dios que en no hacer la voluntad de Dios. El no hacer la voluntad de Dios nos trae descontento, porque no fuimos creados para eso. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si terminamos con una oración? Y cierren sus ojos ahí donde están y piensen en alguna cosa que no le han dado gracias a Dios. Y diga al Señor, perdóname, porque yo reconozco que tú haces todo esto. Y en esta mañana te agradezco por todo lo que haces para mi vida. El respirar, el tener vida, el tener comida, el tener lo que necesito, techo. Me has dado tanto más allá de lo que merecía. Y en esta hora te lo agradezco. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te entrego mi vida
para que la uses, para que le puedas decir a otros lo que tú haces para mí. Así que yo te agradezco, Padre, porque nos enseñas cómo vivir. Y te alabo en esta mañana por todo lo que haces para nuestra vida. Reconozco que todo lo que soy y lo que tengo es por ti. Yo no tengo ningún mérito. Así que en esta mañana te lo agradezco. Y gracias por dejarnos ver en este salmo la importancia de agradecerte y alabarte. Así que ayúdanos, Padre, a reaccionar adecuadamente entregando nuestras vidas a ti para que tú las uses. Ayúdanos a extender lo que es tu persona a otras personas para que te conozcan. Así que te agradecemos por este salmo y ayúdanos a estarlo recordando en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo Bueno. les quería compartir un canto. Sí, ¿cómo? Salmo 40. Lo mandaste, ¿verdad? ¿Por qué Sí. no, si quieres, desde acá, mira? Ok. Ahorita puedes aquí entrar a tu WhatsApp y ponerlo. O sea, ¿quieres que entre a YouTube y comparta? No, no, es que ya lo mandaste por WhatsApp, ¿no? Sí, Entonces, ya. si entras a tu WhatsApp aquí, Ah. puedes compartirlo. Así como le abrimos ahorita, Ujú. puedes abrir tu WhatsApp y ahí está. En los envíos. ¿Dónde está? Aquí estás. Ah, no, ¿Eso lo puedes cerrar? es que Sí, ahí está. y acá está. Y te lo mandé a ti. Sí, entonces ahí le picas, ahí, ¿no? Lo amplías. Gracias, Señor. Porque tus maravillas crecen cada día más. Sobre Porque ahí nada más. Si lo quieres estamos te viendo dejo nosotros. aquí. Ajá, Sí. ok. Entonces ahora lo Te vas a la- comparto en el Zoom. Sí, ahí compartir. Compartir pantalla. Ahí está. Y ahora, ¿dónde estás? ¿Aquí? Ese. Ese. Ajá. Aceptar. Y ahora Y ahora aquí. amplíalo. No. Al lado. No le veo, te lo dejo. Ya. Está bien. Yo no traigo lentes, ya no veo. Está muy chiquita. ¿Para qué son tus lentes? Arriba. Arriba, ¿verdad? Arriba. ¿Este? No. Al lado derecho. ¿A este? Ahí. Ajá. Pantallazo completo. Yo no veía dónde estaba. Ahí está. Ahí está. Y ahora. nosotros, oh Dios.